Marquitos Toys, reconocido influencer mexicano, finalmente habló sobre el asesinato de su hermano, Gael Castro, ocurrido el pasado 28 de marzo en el restaurante Villa Marina, ubicado en el Sausal, en Ensenada, Baja California. En un giro que ha sacudido los cimientos de la investigación criminal en México, Marquitos Toys admitió ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, su participación en el asesinato de su propio hermano, Jesús Gale Castro. Esto ocurrió en una reunión privada, sin testigos, sin abogados, sin registro alguno. Un diálogo de 25 minutos que cambió todo lo que creíamos saber. La confesión no fue violenta, pero su frialdad dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué? No lo hice yo mismo, pero sabía que iba a pasar y dejé que pasara, dijo Marquitos con una serenidad que erizó la piel incluso a los agentes más experimentados. La razón, según sus propias palabras, fue proteger su alianza con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Pero esto no es todo. El crimen que desencadenó todo ocurrió el 28 de marzo de este año en un restaurante de mariscos en Ensenada, una zona turística donde los homicidios con firma de cartel son inusuales. Gale Castro fue ejecutado con 3 disparos, 2 de ellos en la cabeza, a quemarropa. El atacante llegó en motocicleta sin placas, actuó en menos de 60 segundos y desapareció. Nada de esto fue al azar. Las autoridades inicialmente pensaron en un ajuste de cuentas del CJNG, pero algo no cuadraba, no hubo mensaje, ni firma, ni reivindicación. Un silencio atípico para un cártel que suele marcar territorio con sangre y letreros. ¿Por qué mataron a Gale? La respuesta está en lo que sabía. 3 días antes de su muerte, Gale tuvo una discusión explosiva con Marquitos en una de las oficinas de Ranch Row, la cadena de restaurantes vinculada a la familia. Hablaron de lavado de dinero, irregularidades financieras y documentos comprometedores. Horas después, la computadora de Gale desapareció y un correo electrónico con archivos adjuntos dirigido a un periodista en Mazatlán fue borrado del servidor. Gale se había convertido en un riesgo. Y en el mundo del crimen organizado, los riesgos se eliminan sin hacer ruido. Marquitos no disparó, pero permitió que su hermano muriera. ¿Fue lealtad al CJNG? ¿O miedo a que Gale lo destruyera? Hay más. En los últimos 2 años, Marquitos asistió a reuniones clandestinas en Michoacán con figuras clave del CJNG. Sus empresas, Ranch Row, Tazamax y 2 negocios de criptomonedas, fueron identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera como puntos clave para lavar dinero del cártel. Pero el verdadero peligro no está en lo que Marquitos hizo, sino en lo que sabe. ¿Por qué confesó ahora? Hace apenas 48 horas, Marquitos contactó a un alto mando de la Secretaría de Seguridad. No fue a declarar, fue a negociar. Necesito que protejan a mis padres. Ellos saben que mi hermano murió por lo que hice y yo soy el siguiente, advirtió. Esta no fue una súplica, sino un ultimátum. Harfuch lo sabe, si Marquitos cae, se lleva consigo secretos financieros del CJNG que podrían tumbar toda una estructura. Pero si vive, se convierte en el blanco perfecto para el cartel. ¿Qué sigue? El CJNG no perdona traiciones. Y Marquitos acaba de traicionarlos. ¿Lo protegerá el gobierno? ¿O lo dejarán caer? Esto no termina aquí. En la siguiente parte, revelaremos cómo el CJNG podría estar ya tras los pasos de Marquitos y por qué Harfuch está jugando al ajedrez con la vida de un hombre que sabe demasiado. La confesión de Marquitos Toys no fue un acto de arrepentimiento. Fue un movimiento calculado para sobrevivir. Pero en el inframundo, las confesiones no se perdonan, se castigan. Fuentes de inteligencia federal revelaron que, en las últimas 24 horas, se detectaron movimientos inusuales de células del CJNG en Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de México. No son patrullas aleatorias. Están buscando algo o a alguien. ¿Por qué el cartel actuaría ahora? Porque Marquitos no solo admitió su culpa en la muerte de su hermano. Traicionó la regla de oro del crimen organizado, el silencio. Al hablar con Harfuch, expuso un secreto que el CJNG ha protegido por años, sus rutas de lavado de dinero. Empresas como Ranch Row, Tazamax y sus operaciones con criptomonedas no eran simples negocios. Eran puertas giratorias para millones de dólares del cártel. Y Marquitos tenía acceso a los nombres, las cuentas y los códigos. Ahora,
el CJNG enfrenta una disyuntiva: eliminarlo rápido, arriesgando que sus archivos ocultos salgan a la luz. Secuestrarlo vivo, para extraer toda la información antes de silenciarlo. Pero hay un tercer escenario, el más peligroso: que el cartel ya haya infiltrado su protección. La trampa del silencio. En el asesinato de Gale Castro, el CJNG no dejó huellas. Nada de balas marcadas, narcomantas o videos de advertencia. Un crimen limpio, profesional y sobre todo, anónimo. Ese mismo silencio podría repetirse ahora. Marquitos no está en una cárcel. Está en un lugar seguro, pero en México, ningún lugar es 100% seguro. Basta un guardia sobornado, un mensaje cifrado o un familiar amenazado para que la protección se rompa. ¿Qué hará Harfuch? Opción 1, entregar a Marquitos a la DEA, sacándolo del país. Pero eso implicaría admitir que México no puede proteger a sus testigos. Opción 2, usarlo como carnada para tender una emboscada al CJNG. Un juego mortal donde Marquitos sería el cebo. Opción 3, dejarlo caer. Porque a veces, un testigo incómodo vale menos que la paz con el cartel. La última jugada. Marquitos cometió un error. Creyó que el gobierno lo protegería más de lo que el CJNG lo temía. Pero en esta guerra, no hay héroes ni villanos. Solo sobrevivientes. Y el tiempo de Marquitos se agota. ¿Logrará el CJNG encontrarlo antes de que hable más? ¿O Harfuch lo usará para descarrilar una red financiera entera? Esto no es ficción. Es el juego de poder más peligroso en México. Las últimas horas han sido críticas. Fuentes de alto nivel dentro de la Fiscalía General de la República confirmaron que al menos 3 equipos de sicarios del CJNG han cruzado clandestinamente hacia la zona donde se presume está escondido Marquitos Torres. No vienen a negociar. Vienen a limpiar el error. Pero esto no es una simple cacería. Es un mensaje directo al gobierno mexicano. Nadie rompe las reglas y vive para contarlo. ¿Por qué Marquitos se convirtió en el hombre más buscado del inframundo? Sabe dónde está enterrado el dinero, no metafóricamente. Conoce las cuentas en paraísos fiscales, los testaferros en Europa y los códigos de las criptobilleteras que mueven más de 300 millones de pesos de dólares al año. Tiene los nombres de los contadores fantasma del CJNG, esas personas que no aparecen en ningún expediente, pero que son las verdaderas dueñas del flujo financiero del cártel. Conoció personalmente a los Cuervos, un grupo de solo 5 hombres que reportan directamente al Mencho y deciden quién vive, quién muere y quién paga por errores. El juego sucio que Harfuch no quiere admitir. Hoy, el gobierno enfrenta un dilema ético. Si protegen a Marquitos, el CJNG podría ejecutar represalias masivas, como los atentados con drones en Michoacán en 2023. Si lo abandonan, perderían la única llave para desmantelar la red financiera más grande del crimen organizado en México. Pero hay un detalle que nadie está diciendo en voz alta. ¿Y si Marquitos ya está muerto y no lo saben? En los últimos 6 meses, el CJNG ha utilizado cuerpos dobles en al menos 3 operaciones. Reemplazan a los objetivos con personas de complexión similar, los ejecutan y dejan que las autoridades encuentren el cadáver. Mientras tanto, el verdadero objetivo es trasladado a una narcofosa clandestina. La última grabación. Anoche, una llamada anónima llegó a la redacción de M5 Noticias. Una voz distorsionada dijo solo 12 palabras antes de cortar. Dile a Marquitos que Gale no fue el primero, ni el último. ¿Amenaza? ¿Advertencia? ¿O una trampa para que Marquitos caiga en pánico y cometa un error? ¿Qué sigue? Hoy al mediodía, se espera un ultimátum del CJNG, posiblemente un video o narcomanta. Esta noche, Harfuch se reunirá en secreto con el gabinete de seguridad. En 72 horas, sabremos si Marquitos Torres se convierte en un héroe involuntario o en otro nombre en la lista de muertos del narco. Esto ya no es una investigación. Es una bomba de tiempo.